Maranata. Buenas noches, familia. Bienvenidos a otra presentación más de Descubriendo el Apocalipsis. Tu vida nunca será igual. ¿Cuántos dicen amén? Así que estamos gozando, estamos apenas calentando los motores para los temas que faltan por venir todavía. Mañana el tema es, ¿cuál es el tema de mañana? Las bodas del diluvio. Hoy vamos a empezar a analizar Mateo capítulo 24, en donde Cristo dice que así antes de Él regresar será así mismito como fue durante los días de Noé, que estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento. Hoy vamos a hablar, ¿verdad?, de ese asunto de comiendo y bebiendo. Mañana vamos a hablar de las bodas del diluvio, porque son advertencias que Cristo le envía a la iglesia para prepararnos, para que no caigamos y cometamos el mismo error que los antidiluvianos, para que estemos pendientes, velando y en pie. Luego el jueves tocamos otro tema de Mateo capítulo 24, que es la abominación desoladora del santuario, ¿verdad? ¿Qué es eso de la abominación desoladora? Dice que cuando vean la abominación desoladora, salid, ¿verdad?, de las ciudades. Así que ese va a ser el tema del jueves. Luego el viernes el tema es: estaré durmiendo o velando para el regreso de Cristo. Cristo le dijo a sus discípulos: ustedes en vez de estar velando, ¿están qué? Durmiendo. Y le llama a la iglesia a estar velando. ¿Qué es ese asunto? ¿Y cómo saber si yo estoy velando o si estoy durmiendo? Si estoy cayendo en el engaño de la iglesia de la Odisea. Luego el sábado tenemos a las 11 de la mañana el tema: el zarandeo, el fuerte clamor y la gran tribulación. Vamos a dar un repaso y vamos a tocar a fondo los eventos que están pasando hoy en día, enseñándonos cuán cerca están estos eventos profetizados, para que estemos pendientes, para que estemos preparados, para que podamos ser salvos. ¿Cuántos dicen amén? Luego entonces el sábado en la tarde tenemos una preciosa ceremonia bautismal. Gloria a Dios. Amén. Y entonces tenemos el último tema, que son las llaves del abismo y el milenio de Apocalipsis. Vamos a tocar el tema de Mateo capítulo 20, que dice que el diablo será amarrado, encadenado por 1000 años. ¿Qué sucede antes del milenio, durante el milenio y después del milenio? Vamos a terminar con los últimos 3 capítulos de Apocalipsis. Y el tema de esta noche es el banquete de Babilonia. Yo me voy a postrar para pedir la dirección del Señor. Si usted quiere y puede acompañarme, por favor, hágalo conmigo. Oremos. Padre Santo, Padre Gloria, te damos gracias nuevamente por ser nuestro Dios, por cuidarnos, por protegernos, por amarnos, por ser tan paciente con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento y a la salvación. Padre, en esta noche vamos a darle una nueva dimensión a la iglesia de la Odisea y a ver un panorama un poco más profundo y muy, muy importante para nuestros tiempos, verdad presente. Ayúdanos para que no solamente podamos entenderlo, sino que podamos obedecerlo. Y te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Familia, hemos estado, como mencioné, estudiando, desglosando el tema de la Odisea, ¿verdad? La Biblia habla de la iglesia de la Odisea como la última iglesia justo antes del regreso de Cristo Jesús. Y dice entonces que tenemos que estudiar ese llamado, ese mensaje de amonestación de la Odisea, para que no caigamos, porque en la Odisea están ¿cómo están en la Odisea? Tibios, ¿verdad? Están tibios. El frío conoce su condición espiritual, el caliente está encendido para el Señor, pero el tibio cree que está bien. El tibio no cree que no es ni frío, y el tibio tampoco, el tibio se cree que está caliente, ¿verdad? El tibio que se cree que está bien, que está haciendo las cosas bien, que todo va marchando muy bien. Entonces Cristo nos advierte, Cristo nos amonesta a decir: sal de la Odisea, estés pendiente. Pero primero para salir tenemos que estar conscientes de que estamos en la Odisea, y hemos ido profundizando, ¿verdad?, en ese concepto de cómo saber si estamos o no en la Odisea. Así que hoy vamos a profundizar un poquito más, ¿verdad? Porque como yo les mencioné, Dios da el mismo mensaje de muchas maneras diferentes, para que si usted no lo entendió en un lugar, en otro lugar quizás lo vas a entender mejor. De qué condición nos encontramos nosotros, la iglesia, en estos tiempos del fin. Así que vayan conmigo por favor a Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24. A Mateo capítulo 24 yo le llamo Apocalipsis capítulo 23, porque Mateo capítulo 24 y 25
son como una extensión a ese mensaje de Apocalipsis, ¿verdad? Queremos saludar a los que nos están viendo por Conexión Juvenil TV, tanto en Facebook como en YouTube. Y se me olvidó el nombre del otro ministerio. ¿Cuál era el nombre del otro? ¿El qué? El Último Mensaje TV. El Último Mensaje TV.org, creo que es la página, ¿verdad? Es un ministerio que, según me dijeron, es de Dallas. El de Conexión Juvenil es de aquí de Houston. Ese que les mencioné es de Dallas. Así que un saludo también a los que nos están viendo. Mateo capítulo 24, ¿cuántos están ahí? Dice el versículo 35. Mateo 24, 35. Dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solamente ¿quién? Cuando Cristo estaba en la tierra, ni siquiera Él sabía el día y la hora que iba a acontecer estas cosas, sino que solamente nuestro Padre Celestial lo sabía. Pero sí nos da advertencias, que aunque no sepamos el día y la hora, nos da advertencia, nos da señales para saber y reconocer cuán cerca estamos. Y dice, versículo 37, más como en los días de Noé. ¿En los días de quién? En los días de Noé. Así será la venida del Hijo del Hombre. Así que Cristo nos dice, si usted quiere saber cómo será justo antes de yo regresar, tienes que mirar ¿qué cosa? Los días de Noé. Sigue diciendo, porque como en los días antes del diluvio, estaban ¿qué cosa? Comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. ¿Y no qué? No entendieron. Le hago una pregunta. ¿Quién no entendió? Los que estaban ¿qué? Comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento. ¿Qué no entendieron? Que venía un diluvio, que venía el juicio. Estaba predicando Noé de que venía un diluvio, ¿sí o no? Sí, pero no le hicieron caso, ¿verdad que no? Eso no tiene ningún sentido si nunca ha llovido. Igual hoy, cuando uno habla de la venida de Cristo Jesús, dice, eso no tiene ningún sentido, eso es una tontería. Dice aquí que estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, y por andar en eso no entendieron hasta que vino el diluvio. Pregunta, ¿después entendieron? Sí, porque dice que no entendieron hasta que vino el diluvio, lo que significa que cuando el diluvio llegó, entendieron perfectamente el mensaje que le había dado Noé. Lo que pasa es que ya era muy tarde, pero entendieron hasta que vino el diluvio y se los ¿qué? Se los llevó a todos. ¿A quién se llevó el diluvio? A los que estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento. Por estar comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, no escucharon la predicación de Noé, no escucharon la amonestación del profeta, sino siguieron en sus caminos, y eso impidió que pudieran entender el mensaje hasta que vino el diluvio y entendieron. Es interesante notar que en Mateo capítulo 25, cuando habla de las 10 vírgenes, dice que todas se durmieron, pero cuando llegó el fuerte clamor, ¿qué sucedió? Todas despertaron. Pero ya para unas era muy tarde. Sigue diciendo, y se los llevó a todos. O sea que el diluvio se los llevó. Si usted va a Lucas 17, que son los versículos paralelos, Lucas 17 dice que el diluvio los destruyó a todos. Y sigue diciendo, así será también la venida del Hijo del Hombre. Ahora, familia, ¿qué es lo que estaba ocurriendo en los días de Noé? Que las personas no estaban preparadas, que no escucharon el mensaje de Noé. Dice que estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento. Y muchas personas creen, ¿verdad?, que el comiendo y bebiendo y casándose y dándose en casamiento le está hablando a la gente del mundo, ¿verdad? En borracheras, en fiestas, en cuanto a asuntos, en toda esta. Y sí se le puede dar una aplicación así, se le puede dar. Pero el problema es que Dios no le está hablando a las personas del mundo. Cristo le habla a la iglesia, porque el contexto es a la iglesia. Y dice que la iglesia durante los tiempos de Noé estaban ¿qué cosa? Comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento. Ahora, ¿eran Noé los únicos cristianos sobre la tierra? No, Noé y su familia no eran los únicos cristianos. Si usted hace un estudio de las genealogías en Génesis capítulo 5, usted se daría algo de cuenta muy interesante, que Adán era el tatra abuelo de Noé.
Y Adán murió justo antes que Noé nacer. O sea, que él vio a casi 8 generaciones de familia. Usted se imagina, hoy en día nosotros tenemos suerte si usted conoce a su tatarabuela. Pero ellos veían su tatarabuela. Inclusive Noé era el abuelo de Abraham. Y Noé vio a Abraham nacer. Si usted hace los cálculos. Yo como no tengo más nada que hacer que estudiar la Biblia, pues. ¿Verdad? Y uno encuentra unas cosas maravillosas. Así que la iglesia era inmensa. Era inmensa la iglesia en los días de Noé. Pero solamente Noé y su familia se salvaron porque no estaban, ¿qué cosa? Comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento. Ahora le hago una pregunta. ¿Hay problemas entre el pueblo de Dios con la comida y la bebida? Podemos mirar a la Biblia desde el comienzo. ¿Cuál es el primer problema? Adán y Eva, ¿sí o no? ¿Es o no es? ¿No fue algo del paladar lo que utilizó el enemigo? ¿Cierto o falso? Sí. Adán y Eva, Caín y Abel, también, ¿verdad? Uno llevó su sacrificio y el otro llevó ¿qué? Los frutos de la tierra. Noé, ¿había problemas con la bebida? Lot, ¿había problemas con la bebida? Jacob y Esaú, ¿había problemas, sí o no? ¿Verdad? Daniel y sus 3 hermanos, con Cristo, ¿hubo problemas? También no, el diablo trató de utilizar la comida para tentar a Cristo. ¿Y usted piensa que en el tiempo del fin es diferente? ¿O será que también el enemigo estará utilizando la comida y la bebida, el banquete de Babilonia, para que nosotros caigamos en la misma condición espiritual en la que se encontraba la iglesia en los días de Noé? ¿Están conmigo? Ahora, como les repetí, ese asunto de comer y beber se puede interpretar de borrachera, de intemperancia y de glotonería y de todos esos asuntos. Pero yo les voy a mostrar a ustedes qué era lo que estaba pasando en los días de Noé, que la iglesia no estaba preparada para la venida del diluvio, para el juicio que venía, y es la misma condición que se está dando hoy en día en la iglesia también. Ahora, miren este versículo, qué interesante, ¿verdad? Lucas capítulo 5, versículo 33. Entonces ellos le dijeron, los fariseos le dijeron a Cristo, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones? Y así mismo lo de los fariseos, pero los tuyos, ¿qué hacen? Comen y beben. A Jesucristo le dijeron, tus discípulos comen y beben. Ahora, para saber lo que significa comer y beber en el contexto, vamos a ir a otro versículo paralelo, porque eso me encanta la Biblia, porque la Biblia se explica sola. Y vamos a ver qué significa que los discípulos comen y beben. Vayan conmigo a Mateo. Mateo capítulo 9. Mateo capítulo 9. Yo lo iba a poner, pero prefiero que usted lo lea conmigo. Mateo capítulo 9. Mateo capítulo 9. Y vayan conmigo al versículo 14. ¿Qué significa que los discípulos de Cristo comen y beben? Porque ese es el contexto de lo que dice en Mateo 24. Mateo 14, ¿están ahí? Mateo 9, versículo 14 dice, este es el versículo paralelo a Lucas. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos qué? No ayunan. No sé si están viendo el contraste. Comer y beber es ¿qué cosa? No ayunar. Le dice ahí claramente, tus discípulos, los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones, y así también los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben. En otras palabras, tus discípulos no ¿qué? No ayunan. ¿Y qué le dijo Jesucristo en el versículo 15? Jesús le dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrá días cuando el esposo se les será quitado, y entonces ¿qué harán? Entonces ayunaron. O sea, no estaban ayunando los discípulos en esos tiempos, porque ¿quién estaba con él? Estaba el esposo con ellos, ¿verdad que sí? Estaban de fiesta, pero dijo, cuando yo me vaya, entonces vendrá ¿qué cosa? Vendrán tiempos de ayunar. Así que, familia, la Biblia hace un contraste entre ayunar y comer y beber. ¿Están conmigo? Comer y beber es no ayunar, o ayunar es no comer ni beber. Miren este versículo que interesante, Mateo 11, 18, hablando de Juan el Bautista. Porque vino Juan
que ni comía ni bebía y dicen, demonio tiene. Familia, ¿está hablando que Juan literalmente no comía y no bebía? No puede estar hablando literalmente, porque si Juan no come y bebe, ¿qué le va a pasar? Se muere. ¿A qué se está refiriendo cuando dice que Juan no come ni bebe? A que Juan, ¿qué hacía? Ayunaba, exactamente. Juan ayunaba. Juan tenía una alimentación muy diferente. ¿Es o no es? La alimentación de Juan era muy diferente a los demás. Juan estaba cumpliendo con un propósito divino que tenía Dios de llamar a preparar el camino, a amonestar al pueblo para la llegada del Mesías, ¿sí o no? Así que miren que interesante, otro versículo haciendo el mismo contraste. Zacarías 7, 4 al 6, habla todo el pueblo del país, Dios le está hablando. Y a los sacerdotes diciendo, cuando ayunaste y lloraste en el 5º y en el 7º mes, esos 70 años, ¿habéis ayunado para mí? Y cuando comiste y bebiste, ¿no comiste y bebiste para vosotros mismos? Así que hay nuevamente un contraste, aparece muchas veces en la Biblia, entre comer y beber y el ayuno. ¿Están conmigo? Lo que significa que ¿qué era lo que le estaba pasando a la iglesia en los tiempos de Noé? Noé estaba predicando un mensaje ¿de qué? De amonestación, diciendo que el juicio viene, el diluvio viene, llamando al pueblo a arrepentirse, llamando al pueblo a humillarse. Pero el pueblo, ¿qué quería? No querían ¿qué? No querían ayunar. ¿Querían qué? Comer y beber. Querían seguir en sus mismas costumbres, en sus mismas tradiciones. No querían escuchar a Noé. Familia, ¿será que eso es lo mismo que está pasando hoy con nosotros en estos tiempos finales? Ahora, durante los tiempos de Jesucristo habían aproximadamente 29 ayunos registrados. 29 ayunos y 2 veces a la semana se ayunaba. Pero todos esos ayunos que yo les estoy mencionando eran ayunos rituales, ¿verdad? Eran que los fariseos y los sacerdotes habían creado, no eran bíblicos. Pero ¿sabe que hay un ayuno bíblico? ¿Usted sabe que hay un ayuno mandado bíblicamente? No sé si lo sabía. Hay un día en el cual se ayunaba. Y era el único día mandado bíblicamente para ayunar. Y usted quizás no le sorprenderá, pero ¿qué día usted cree que se ayunaba bíblicamente? El día de expiación, el Yom Kippur, cuando el sumo sacerdote, una vez al año, en ese gran día, entraba al lugar santísimo para hacer ¿qué cosa? Reconciliación, expiación entre Dios y el pueblo. ¿Cuántos dicen amén? En ese día de expiación, el día más importante del año, ahí, familia, ese día cuando el sumo sacerdote entraba, toda la congregación del pueblo se ponía alrededor del santuario. Y la pregunta era, ¿por qué se ponían alrededor del santuario en el día de expiación? ¿Qué era el propósito de eso? Vayan conmigo a Levítico capítulo 23. Les voy a enseñar, Levítico capítulo 23. Primero vamos a ver las cosas como eran en el viejo pacto, y ahora vamos a ver las cosas, después vamos a ver cómo son las cosas en el nuevo pacto. Porque recuerde que todo lo del viejo pacto eran profecías del cumplimiento verdadero y profético por medio del santuario y de Cristo Jesús. Levítico capítulo 23, vayan conmigo. En Levítico capítulo 23 aparecen las 7 fiestas ceremoniales. Como estudiamos el año pasado, esas 7 fiestas ceremoniales eran 7 profecías. Levítico capítulo 23, ¿están ahí? Versículo 27, dice aquí está el día de expiación. A los 10 días de este mes séptimo será el día de ¿qué? De expiación. Tendrás santa convocación y ¿qué cosa harán? Afligiráis vuestras almas. ¿Cómo dice esa versión, Abraham, que escuché? ¿Te escuché? Ahí dice ayunarás. Interesante. Sigue diciendo, afligiréis vuestras almas y ofrecerán ofrenda encendida al Señor. Ningún trabajo harás en ese día, porque es día de ¿qué? Día de expiación. ¿Para qué cosa? Reconciliarlos delante del Señor
¿Cuál era el propósito del día de expiación? Reconciliar. ¿Reconciliar a quién? A Dios con la humanidad. ¿Por qué? Porque el pecado que trajo separación, el día de expiación era el día que se reconciliaba el pueblo con Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¡Qué lindo! Versículo 29. Porque toda persona que no se afligiere o que no ayuna, acaba de decir Abraham, en ese día será cortado de su pueblo. Y cualquier persona que hiciere trabajo alguno en ese día, yo destruiré a tal persona de entre su pueblo. Familia, aquí decía que en el día de expiación había que afligir el alma. Si usted no afligía el alma en el día de expiación, ¿qué le pasaba? Usted iba a morir. Usted iba a ser cortado, y ser cortado del pueblo es ser echado fuera del campamento. En el desierto, si a ti te contaban el pueblo y te sacaban del campamento, ¿qué era lo que te esperaba? Una sentencia de muerte, porque en el desierto, sin que Dios los alimentaba, Dios le daba agua, Dios le daba maná, Dios le daba protección. Si te sacaban del pueblo, estabas muerto. Eso era lo que era una sentencia de muerte. Dice aquí que si usted no afligía su alma en ese día, usted iba a ser cortado del pueblo. Mire lo que dice de Levíticos 16, 29 y 30, que habla del día de expiación, el capítulo completo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas, y ninguna obra harás, ni el natural ni el extranjero que mora entre nosotros. ¿Por qué? Porque ese día se hará, ¿qué cosa? Expiación por vosotros. Ahora, la pregunta es, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué es afligir el alma? Pues ya tenemos una idea de lo que es afligir el alma, ¿sí o no? ¿Qué es afligir el alma? Familia, la palabra afligir o aflicción, que es la palabra que aparece ahí en hebreo, es anán, y significa humillarse, debilitarse y ¿qué cosa más? Someterse. En otras palabras, que en el día de expiación, ¿qué tenía que hacer cada persona del pueblo? Humillarse, debilitarse y ¿qué? Someterse. ¿Por qué? Porque tenía que saber si estaba bien con Dios. El día de expiación era el día en donde el ser humano, y si eras hijo o hija de Dios, tenías que humillarte, porque era el día en que se iba a limpiar los pecados del pueblo, y usted tenía que estar consciente, afligir el alma para saber si usted estaba bien con Dios, si usted estaba verdaderamente en los caminos de Dios, si usted tenía algún pecado acariciado, si usted tenía algo que usted había hecho durante el año que no había, era el último día, la última oportunidad para usted arreglar su vida con el Señor, porque si no lo hacía, ¿qué pasaba? ¿Están conmigo? Miren este ejemplo, qué lindo. Segunda de Pedro capítulo 2, versículos 6 al 8. Hablando, Dios condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza, y libró ¿a quién? Al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Porque este justo que moraba entre ellos, ¿qué cosa hacía? Afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. En medio de la perversidad de Sodoma y Gomorra, ¿qué estaba haciendo Lot? Lot estaba afligiendo el alma. Estaba viendo. ¿Por qué afligía el alma Lot? Para no contaminarse con las perversidades de Sodoma y Gomorra, para asegurarse de mantenerse puro y limpio ante el Señor, porque había tanta perversión, tantos malos influencias, que Lot afligía el alma cada día para mantenerse firme con el Señor. Ahora la pregunta es, ¿qué significa o qué es afligir el alma? Pues vamos a dejar la Biblia que nos enseñe también. Daniel capítulo 9, versículo 3 y 4. Volví mi rostro al Señor Dios, buscándole en oración y ruego, en ayuno y cilicio y ceniza, y oré al Señor mi Dios e hice ¿qué? El contexto de Daniel capítulo 9 es que Daniel está en Babilonia, ya se están acabando, está por cumplirse los 70 años que Dios dijo que los iba a dejar castigados en Babilonia para luego sacarlos y regresar a levantar a Jerusalén. Y Daniel, cuando entonces está estudiando en Daniel capítulo 9, mirando la profecía de las 70 semanas, de los 70 años, Daniel ve que está por cumplirse esos 70 años, pero ¿qué le está pasando al pueblo? Que están ¿cómo? Están peor de lo que entraron en Babilonia, porque se han acostumbrado ¿a qué? A las modas de Babilonia, a los banquetes de Babilonia, al entretenimiento de Babilonia, a los pasatiempos de Babilonia, a toda la vida y estilo de vida de Babilonia. El pueblo estaba peor de lo que habían entrado y se habían acomodado demasiado a Babilonia o al mundo.
Y Daniel, entonces, ¿qué hace cuando ve esa condición? Cuando él ve eso, ¿qué dice? ¿Qué es afligir el alma? Aquí está definido. Es que volver el rostro al Señor. ¿Cómo se vuelve uno el rostro a Dios? Buscándole ¿en qué? En oración y en ruego. ¿En qué más? En ayuno, en cilicio y ceniza. Y oré al Señor mi Dios e hice ¿qué? Todo esto, familia, nos está diciendo lo que es afligir el alma. Y eso era lo que había que hacer, no solamente en esos tiempos, sino especialmente en el día de expiación. Ahora, como decía la versión que estaba leyendo Abraham, decía ahí que afligir el alma directamente era ayunar, ¿verdad? Es un poco más que ayunar, está todo esto, pero el ayuno es una parte muy importante. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué? Y hay mucha gente que yo le caigo muy bien. Dicen, oh, esto es muy simpático. Hasta que empiezo a hablar del ayuno. Porque a la gente no le gusta. Ay, el ayuno, ¿qué es eso? ¿Para qué es que la Biblia nos dice que en el día de expiación ellos tenían que afligir el alma, tenían que ayunar, y si no se iban a perder? Pues se lo voy a explicar aquí. Matutina del 2012, página 76 al 80, dentro de ese contexto. Mire lo que dice aquí. El principal beneficio que se obtiene del ayuno es la claridad mental. Le hago una pregunta. ¿Por qué necesitamos claridad mental? Sigue diciendo. La claridad mental que proviene de una abstinencia total o parcial de los alimentos. ¿Y qué más hace? Claridad mental 1. Y capacita a la persona a percibir la voluntad de Dios en forma más clara. No he encontrado una definición más exacta que de esa matutina de lo que es el ayuno. ¿Cuáles son los dos propósitos del ayuno? Primero, tener claridad mental. ¿Y para qué es la claridad mental? Que te capacita para percibir la voluntad de Dios en forma más clara. Amén. Así que el ayuno, el propósito no era verse flaco, verse bonito porque se iba a meter en un traje de baño o algo así. O no era porque te ibas a ir a una boda y tenías un pantalón que tenía. No. Hay beneficios físicos al ayuno, pero no estamos hablando de los beneficios físicos. Aquí nos estamos enfocando en el beneficio ¿qué? Espiritual. El propósito del ayuno era poder percibir la voluntad de Dios, poder ver, estoy bien con el Señor, estoy bien con el Señor, estoy viviendo, hay algún pecado acariciado en mi vida, hay algo que no me permite acercarme al Señor, hay algo que no me permite crecer y enamorarme más del Señor. ¿Me están entendiendo? Si no hacían eso, ¿qué pasaba? No tenían claridad mental, y si no tenían claridad mental, no iban a percibir la voluntad de Dios, no iban a ver sus pecados, y si no los veían, no los confesaban, y si no los confesaban y se arrepentían, ¿qué pasaba? Se perdían en el día de expiación. Dice aquí Levíticos 16:30, ya lo leímos, porque en ese día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados. ¿Delante de quién? Delante del Señor vuestro Dios. Así que, familia, esto está interesante, porque así como Daniel ayunó para tener esa claridad mental, pregunta, Daniel, ¿Dios le respondió en el capítulo 9, sí o no? Oh, sí, le contestó, y de manera poderosa, donde le dio la profecía de las 70 semanas, ¿verdad? En el capítulo 9 y más adelante. ¿Por qué Daniel recibió tanta claridad, tanta visión de Dios? Porque él hacía ¿qué? Afligía el alma, y él hacía ¿qué? Ayunaba. ¿Están conmigo? Ahora, esto les voy a enseñar que no es solamente para el pueblo de Dios. Quiero que lo sepan. El ayuno no es solamente para la iglesia. El ayuno también es para los no creyentes, es para los gentiles, es para los paganos. ¿Usted lo sabía? Vayan conmigo al libro de Jonás. Jonás, un libro que se habla mucho, pero a veces se le pasa por encima. Y les voy a enseñar un ejemplo fantástico de lo maravilloso que es el ayuno. Y ay, hermano, el ayuno. Mira el contraste y cómo compara este asunto en Jonás capítulo 3. Jonás capítulo 3, si usted abre su Biblia,
Depende, porque si vas del Salmo, pues tendrías que leer un montón de libros para atrás. Si empiezas de atrás para adelante, las escrituras hebreas: Malaquías, Zacarías, Ageo, Sefonías, Habacuc, Nahum, Miqueas, y entonces llegas al libro de Jonás. Jonás, capítulo 3, ¿cuántos están ahí? Amén. Dice ahí: vino palabra del Señor por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ¿qué? Ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Le hago una pregunta. Nosotros, como el pueblo de Dios, Dios nos está diciendo que nos levantemos y vayamos al mundo a predicar un mensaje que Él nos ha dado. ¿No le ha dado Dios a la iglesia el mensaje de los 3 ángeles, el evangelio eterno, para salir a predicarlo a todo pueblo, nación, tribu y lengua? ¿Cuántos de nosotros nos estaremos comportando como Jonás? Porque Dios dijo: vete. Y cuando Dios lo mandó la primera vez, ¿Jonás fue? No. ¿Qué hizo? Se fue para el otro lado. Jonás no quiso ir a Nínive. Dios le dijo: vete a Nínive y vete. Predica el evangelio de salvación. Predica el mensaje eterno. Pero Jonás no quiso. ¿Por qué Jonás no quiso a Nínive? Varias razones, ¿verdad? Primero, es porque Nínive era la ciudad más perversa que existía sobre la tierra en ese momento. Usted agarra todas las ciudades perversas que existen hoy en día en la tierra y únelos, y eso era Nínive. Era perverso, era sanguinario, era un desastre completo. Y eso es la segunda razón por la cual Jonás no quiso ir a Nínive, porque Jonás dijo: esa gente no se va a arrepentir. Esa gente no van a escuchar el evangelio eterno. Esa gente no va a hacer caso al Dios, al llamado de arrepentimiento. Y la tercera razón por la cual Jonás no quería ir es porque él no creía que ellos merecían el perdón de Dios. Él se creía que él era mejor que ellos. Yo soy del pueblo de Dios. Esa gente perversa no merece ser perdonado por Dios. Y por eso se fue al otro lado. Pero Dios lo agarró. ¿Y qué hizo? Y le volvió a decir en el capítulo 3: levántate nuevamente y ve a Nínive. ¿Cuántas veces Dios nos tiene que hablar a cada uno de nosotros para decirnos que nuestro trabajo, nuestra misión en esta tierra es ir a llevar el evangelio eterno, el mensaje de los 3 ángeles, a nuestros seres queridos? Usted y yo, cada uno tiene un campo misionero asignado. ¿Usted lo sabe? Usted tiene un campo misionero que Dios le ha asignado dentro de la viña. Y ese campo misionero, aunque usted no lo crea, ni yo lo puedo alcanzar, ni el pastor lo puede alcanzar, ni los ancianos lo pueden alcanzar. Ese ministerio es suyo nada más. Ese es el suyo. Y Dios te tiene ahí con un propósito y te está diciendo que ve y proclama el mensaje de los 3 ángeles. Noé, en su terquedad, eventualmente fue. Capítulo 3, versículo 3. Y se levantó Jonás, yo dije Noé, y fue a Nínive conforme a la palabra del Señor. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será ¿qué? ¡Wow! Usted se imagina que le temblaban las rodillas a Jonás entrando en esa ciudad perversa y diciéndole a los de Nínive: si ustedes no se arrepienten, Dios los va a destruir. Y me imagino que él es como así: viene juicio en 40 días, y salió corriendo, ¿verdad? Porque sabía que si le iban a picar la cabeza enseguida. Ahora, ¿qué fue lo que hicieron cuando Jonás entró a Nínive y proclamó? Fue a llevar el mensaje de los 3 ángeles, el evangelio eterno. Dice aquí: y los hombres de Nínive agarraron a Jonás y le picaron la cabeza y vendieron sus pedazos a los cerdos. Los hombres de Nínive creyeron a Dios. Familia, la ciudad más perversa del mundo escuchó el mensaje de los 3 ángeles. ¿Y qué fue lo primero que hicieron? ¿Cuál es la evidencia de que escucharon de que venía el juicio? Y proclamaron ayuno. ¿Por qué fue que en Nínive, la ciudad más perversa del mundo, se proclamó ayuno? Porque escucharon de que venía ¿qué? Juicio viene. Y proclamaron ayuno. Ahora usted ya conoce por qué proclamaron ayuno. ¿Para tener qué? Claridad mental para percibir
la voluntad de Dios y ver qué era lo que estaban haciendo ellos, que Dios iba a destruirlos. ¿Para qué? Vamos a seguir leyendo. Proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Cuando dice que se vestían de cilicio, ¿verdad? Era ropa áspera. En otras palabras, se quitaban las ropas contemporáneas comunes y se ponían ropa áspera. Cuando decía que se ponían con ceniza, es muy interesante. Si usted nota en la Biblia, dice muchas veces que cuando una persona estaba afligiéndose o cuando una persona estaba de luto, se tiraba en el piso y tiraba ceniza y polvo encima. ¿Saben por qué? ¿Qué representa el tirarse ceniza y polvo encima? Es bien sencillo. Dios nos creó ¿de qué? Del polvo. Y cuando usted se tiraba el polvo encima, usted está reconociendo: Señor, yo soy polvo, y si no me arrepiento, me convertiré ¿en qué? En cenizas. Eso es lo que están haciendo, es humillándose ante el Señor. Así que en Nínive cambiaron las vestimentas, el mayor hasta el menor de ellos. Versículo 6. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de sus vestidos y agarró a Jonás y le picó la cabeza y las orejas y lo puso en pedacitos. El rey más perverso del mundo, del rey de la ciudad más perversa, se levantó de su silla, se despojó de sus vestidos y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. No escuché un amén por eso. ¿Por qué? Porque Jonás, un hombre, y miren que Jonás es el evangelista con la peor actitud en la historia del mundo, pero él fue allá regañadiente, pero fue. Y hasta el rey de Nínive escuchó. Versículos 3, 7. ¿Y qué hizo el rey de Nínive? E hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus hombres, diciéndonos: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni... ¿Estaban comiendo y bebiendo después del anuncio de Jonás? No, ¿estaban qué? Hasta los animales estaban en ayuna. Sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Cuál era el propósito del ayuno? ¿Era qué? Clamar a Dios, rogarle a Dios, ¿para que qué? Para que Dios le pudiera mostrar sus pecados y ellos arrepentirse, apartarse y convertirse. Pregunta, ¿funcionó? Versículo 9. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había hecho que les haría, y no lo hizo. Gloria a Dios. Una ciudad perversa escuchó el clamor, escuchó el llamado, el mensaje de los 3 ángeles. ¿Y qué hicieron ellos con su rey? Afligieron el alma, ayunaron. ¿Para qué? Para percibir la voluntad de Dios, para poder ver si había pecado en su vida que ellos tenían que sacar. ¿Por qué? Porque venía juicio de Dios sobre ellos y ellos le creyeron, se humillaron. ¿Y qué sucedió? Vieron sus pecados, se apartaron de ellos, se convirtieron de su mal proceder y Dios los perdonó. Amén. Familia, ahora la pregunta es: ¿qué tiene que ver eso con nosotros? Porque ya sabemos que el Yom Kippur, el día de expiación, ¿verdad?, era una vez al año y sucedía allá alrededor del santuario. El santuario terrenal no existe ya, pero nosotros sabemos que las fiestas ceremoniales, ya yo se los había mencionado y los repasamos ahora, son ¿qué? Profecías. Y nosotros sabemos que el día de expiación entonces tiene su cumplimiento profético, ¿verdad que sí? Dice hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario sería purificado, que era lo que pasaba en el día de expiación según Levíticos 16 y 23. Y nosotros sabemos que cuando fue que comenzó el cumplimiento profético del día de expiación, en el año 1844, según la profecía de Daniel capítulo 8. Así que le hago una pregunta, porque ya no es un día de expiación, sino la expiación es un proceso. ¿En qué actitud debe estar la iglesia de Dios sabiendo que ya el juicio comenzó?
¿En fiesta? ¿Brincando, saltando? ¿En bailes? ¿Comiendo y bebiendo, dándose la buena vida? ¿O la iglesia debe estar haciendo qué? Afligiendo el alma. Miren lo que dice aquí, Segunda de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, ¿y qué haré? Perdonaré sus pecados. El pueblo de Dios debe estar ¿cómo? Humillándose, orando, buscando el rostro de Dios. La Biblia dice que la casa de Dios es una casa de oración. El pueblo debe estar humillándose primero por mi vida espiritual, para saber si estoy bien con el Señor, y segundo, para la iglesia, porque tenemos una misión. No solamente individualmente, pero corporativamente. Dios nos ha llamado a algo más grande. Dios quería que el pueblo hebreo fuera ese pueblo que saliera a predicar el evangelio eterno, para que los demás se convirtieran y se pudieran salvar. Y ahora igual Dios tiene un pueblo en el tiempo del fin, un pueblo que le ha dado el mensaje final de los mensajes de los 3 ángeles, para salir al mundo a predicar que Cristo viene pronto. Y estamos comiendo y bebiendo en Babilonia. Usted se pregunta por qué las cosas parece que van de malas en peor. Por esta razón. Ahora, si en el santuario está el plan de salvación, escúcheme bien, y en el día de expiación el sumo sacerdote entraba ¿a dónde? Al lugar santísimo. Y en el lugar santísimo se encontraba el arca del pacto. Y el arca del pacto, cuando usted iba, representaba el trono de Dios. Y dentro del arca del pacto estaban los 10 mandamientos. Pero habían otras cosas más en el arca del pacto. ¿Sí o no? Habían otras cosas más en el arca del pacto. Y si el plan de salvación es que nosotros tenemos que venir del mundo, que es lo que estaba todo alrededor del santuario, y tenemos que entrar al santuario y ir por cada paso para regresar a la presencia de Dios, que es el plan de salvación, es estar nuevamente restaurados y cara a cara con Dios. ¿Significa o será que Dios nos está tratando de decir algo de que tenemos que regresar al lugar santísimo, a su presencia? Hebreos capítulo 9, versículos 3 y 4. Y tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo que se llamaba el lugar santísimo, el cual tenía el incensario de oro, y el arca del pacto cubierta de todas partes alrededor de oro, en la que estaba una urna de oro que contenía ¿qué cosa? El maná. Familia, en el lugar santísimo, en el arca del pacto, estaba el maná. Ahora, yo le pregunto, ¿yo puedo llamar al maná, si ustedes me permiten, yo puedo llamar al maná comida del cielo? ¿Puedo llamarle maná comida del cielo? ¿Puedo llamarle al maná la comida que Dios le dio a su pueblo? Claro que sí, la dieta de Dios. ¿Podemos llamar al maná así? Ahora, lo que significa que si Dios nos está llamando a regresar al lugar santísimo, ¿será que Dios nos está tratando de decir algo sobre nuestra alimentación? ¿Que tenemos que regresar a dónde? A la dieta que Él nos dio, a la alimentación original, el menú divino. Y cuando usted va a Génesis capítulo 1, usted y yo conocemos muy bien cuál era esa dieta original, cuál era el menú celestial, cuál era la comida que Dios le había dado para la raza humana. ¿Era qué? Vamos a repasarlo. Vayan conmigo a Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1. Y vayan conmigo por favor al versículo 29. Génesis capítulo 1. ¿Cuántos están gozando? Ay, cuando se habla de la nevera, de la refrigeradora y de la nevera y de la compra, la gente se pone tiesa. Yo también me ponía tieso, al igual que Jonás. Pero llega un momento en que o te sueltas o te va a llevar la corriente. Génesis capítulo 1 versículo 29. ¿Qué dijo Dios? ¿Cuál es el menú original? ¿Cuál es el menú del cielo? Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol que hay fruto y que da semilla os será para comer, y toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde le será para. Así que las plantas verdes eran ¿para qué? Para los animales. Pero ¿qué fue el menú que Dios le dio a los seres humanos? Toda planta que da
semilla y todo árbol que hay fruto. Familia, Dios no le dio al ser humano Frito-Lay para comer. Dios no le dio carne asada. Dios le dio ¿qué al ser humano en su plan original? Frutas y semillas. Esa era la gasolina que Dios quería para su pueblo. Era una alimentación divina. Incluso los animales no comían animales. Los animales comían ¿qué? Plantas. Lo que hoy en día se le llamaría una alimentación basada en plantas y granos integrales. Eso fue la alimentación original que Dios le dio. Y alguna gente me dice, pero ven acá, pero Dios le dio permiso a Noé de comer carne. ¿Por qué? Porque el diluvio iba a venir, iban a estar un año en el arca y no iban a poder comer. Entonces Dios le da permiso de comer ¿qué tipo de carnes? Carnes limpias. ¿Pero por qué? Por esa condición y por esa estar comiendo incluso las carnes limpias. ¿Qué le pasó a la longevidad de la vida humana? Pasó de casi 1000 años a 120 años. ¿Será que Dios nos está tratando de decir algo? Que cuando tenemos que regresar al lugar santísimo, Dios nos está tratando de decir que tenemos que cambiar nuestra alimentación. Tenemos que dejar de estar comiendo como el mundo, comiéndonos los banquetes de Babilonia. ¿Están conmigo, sí o no? Le hago una pregunta. ¿Tenemos un ejemplo en la Biblia sobre esto? Oh, sí. Familia, si usted estudia el libro de Daniel, a mí una persona recientemente muy inteligente me dijo, mira el libro de Daniel, y si tú vas al libro de Daniel, capítulo por capítulo, tú te vas a dar de cuenta que ya nosotros sabemos que Daniel es lo mismo que va a pasar en los tiempos finales, ¿verdad? Se va a repetir lo mismo. Daniel nos enseña el proceso por el cual el cristiano, el ser humano, tiene que pasar para regresar a la presencia de Dios en Daniel capítulo 12. Y Daniel capítulo 1 comienza con algo muy interesante, ¿sí o no? ¿Qué hicieron? Sacaron a los hijos de Dios de Jerusalén y los llevaron ¿a dónde? A Babilonia. 4 muchachitos que ninguno pasaba de 20 años. Eran adolescentes los 4. ¿Y saben qué? Nosotros no entendemos lo que le pasó a esos 4 muchachitos. Esos 4 muchachitos fueron arrancados de su familia, su hogar fue destruido, fueron, escúcheme bien, castrados los 4. Los 4 fueron hechos eunucos. En otras palabras, no hay familia, no hay hijos, porque para servir al rey usted no puede andar con la cabeza en otra parte. Y los castraron. 4 adolescentes. Ellos caminaron casi 600 kilómetros desde Jerusalén hasta Babilonia desnudos. Y usted diría, yo me digo a mí mismo, cualquiera hubiera dicho, ¿y dónde está Dios? ¿Sí o no? ¿Es o no es? Esos 4 muchachos fueron arrancados de su familia, castrados, llevados una vergüenza y llevados a Babilonia. Vayan conmigo, Daniel capítulo 1. Daniel capítulo 1. Porque familia, en Daniel capítulo 1 se está hablando de manera espiritualmente con lo que el diablo quiere hacer contigo, con lo que el diablo quiere hacer con tu familia. El diablo quiere arrancarte y sacarte de las manos de Dios. Quiere quitarte tu identidad, quiere quitarte tu futuro, quiere quitarte tu nombre, quiere quitarte tus privilegios. Es lo que está enseñando en Daniel, es lo que el diablo está haciendo con la iglesia en estos tiempos, tratando de arrancar, de decir con la voz en alto y decir que somos el pueblo remanente, para que no, porque que no nos avergoncemos. ¿Y qué sucedió con esos muchachitos, familia? Dice ahí en el versículo 5, Daniel 1:5, y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que les criasen ¿cuánto tiempo? 3 años, para que al fin de ellos se presentaran delante del rey. ¿Qué fue lo que hizo el rey? Estos 4 muchachitos son muy especiales. Dice, eran príncipes, usted no lo sabía. Eran príncipes, o sea, ya vivían lo mejor. Príncipes, castrados, arrancados de su familia. ¿Y qué hizo el rey? Por 3 años los mandó a la Universidad de Babilonia,
para que aprendieran toda la filosofía de Babilonia, todas las creencias de Babilonia, todas las culturas de Babilonia, todas las modas de Babilonia. Inclusive les metió el menú de Babilonia, les dio el mismo banquete de Babilonia. ¿Y qué fue lo que hicieron estos muchachos? Versículo 8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía, porque pidió por tanto al jefe de los eunucos que no le obligase a contaminarse. Y no solamente eso, sino que ¿qué le dijo en el versículo 12? Daniel le dijo: te ruego que hagas la prueba con tu siervo por 10 días y nos des, ¿qué cosa? Legumbres a comer y agua a beber. El menú divino querían ellos. Le ofrecieron el banquete de Babilonia y ellos querían el menú divino. Le hago una pregunta: ¿qué usted cree que estaba dentro del banquete de Babilonia? Dígame a ver. Cerdo, claro, eso es fácil. La comida, las carnes sucias, ¿verdad? Las impuras. McDonald's, Burger King, Wendy, Taco Bell, pizza, Pepsi Cola, frituras, todo ¿qué? Todo lo que el mundo ofrece, ¿sí o no? El diablo es diablo por la cantidad de experiencia que él tiene sabiendo cómo hacer a los hijos de Dios caer. El diablo sabe que si yo logro corromper la mente de ellos, yo los puedo controlar. ¿Y cómo el diablo logra corromper la mente del ser humano? ¿Por medio de qué? De lo que comemos. Estos 4 jovencitos, que ninguno pasaba de 20 años, no querían el banquete de Babilonia, sino que querían ¿qué? El menú divino. Escúcheme bien, ellos, nadie le hubiera dicho nada después de lo que habían pasado. Si ellos dijeran: mira, Dios no está con nosotros, olvídense de eso, vamos a comer. Ellos arriesgaron su vida por mantenerse fiel y firme en el menú divino. Pregunta: por su fidelidad en medio de Babilonia, ¿Dios los bendijo, sí o no? Oh, sí. ¿Qué dice el versículo 17? A estos 4 muchachos Dios le dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Familia, ¿será que Dios nos está tratando de hablar y decir a nosotros que al igual que ellos, nosotros, para poder no contaminarnos con Babilonia, para poder mantenernos firmes en pie, tenemos que hacer igual que esos 4 muchachos y rechazar el banquete de Babilonia? Tenemos que rechazar y comer y regresar a la alimentación original que Dios nos dio. Dice en Apocalipsis 14, 6, 7: vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía ¿qué cosa? El evangelio eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: teme a Dios y dadle gloria. Ahora sabemos que ese darle gloria está hablando del proceso de la santificación, en donde la gloria de Dios fue quitada del ser humano por culpa del pecado, y por medio de la santificación el Espíritu Santo restaura, renueva la imagen de Dios, el carácter de Dios en el ser humano, y volvemos a darle gloria. ¿Cuántos dicen amén? Todo eso lo hablamos el año pasado, pero hay algo más profundo. Porque el proceso de la santificación, hay algo que usted y yo tenemos que hacer para poder ser santificados, para poder ser renovados. ¿Y qué es esa? ¿Cómo le damos gloria a Dios? 1 Corintios 10:31: si pues comes o bebes o haces otra cosa, hacerlo todo ¿para qué? Así que por medio de lo que comemos también le damos o no le damos gloria a Dios. ¿Sabe que no es la comida? Porque ¿qué pasa? Toda la comida usted la mete en la boca y la mastica y se la traga y la digiere. La diferencia es lo que la comida de Babilonia hace cuando está aquí adentro y lo que hace la comida del menú divino. Porque ¿qué tiene la comida de Babilonia, familia? Aditivos, que yo le llamo adictivos, colorantes, todo eso que veneno puro, familia. Y nosotros nos los tragamos con un gozo y una alegría. ¿Sí o no? Y por eso es
que después de hartarse un plato, un fast food, te lo digo por experiencia, ¿qué usted hace? ¿Usted está embobado? Y se pone frente a la televisión. Porque el diablo, ¿qué? El diablo quiere corromper tu mente. El diablo quiere destruirte. Por eso, familia, nosotros aquí no solamente hablamos de la alimentación, sino también nosotros en la iglesia que enseñamos las 8 leyes bíblicas para una salud óptima. Y la gente mira, yo conozco mucho que hay, de ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Bueno, pues sigue usted, porque esto viene de la Biblia. Esto es bíblico. Este es el plan que Dios tiene para tu vida, para que puedas tener ¿qué? Una salud óptima. ¿Por qué Dios quiere que tú tengas una salud óptima? Para que puedas dar un buen testimonio. Para que la gente pueda verte con oye, pero usted se mantiene muy bien, usted se ve muy saludable, usted no tiene todas estas condiciones. ¿Por qué? Porque yo me alimento con el menú divino. Y para que puedas tener muchos años de fuerza y de vigor. ¿Para qué? Para salir a predicar el evangelio. Para no estar cansado todo el tiempo y arrastrándonos. No, es que estoy cansado. ¿Estás cansado? No por el trabajo, estás cansado por la comida que nos agota y nos debilita. ¿Estoy hablando algo que no es o sí? Le voy a dar un ejemplo bíblico. Miren qué lindo. ¿Qué pasó en Egipto? El pueblo estaba ¿qué? Esclavo. ¿Descansaban ellos? No. ¿Qué comían? ¿La comida de dónde? De Egipto, de Babilonia, del mundo, ¿verdad? Y se hartaban de esa comida. Hasta el punto de que cuando los sacaron de ahí, los llevaron al desierto, ¿qué le dijeron a Moisés? Queremos las carnes de Egipto. Queremos la comida de Egipto. Y Dios dándole maná. Y ellos preferían la comida del mundo. Y Dios, ¿qué le estaba diciendo? Mis hijos, escúchenme, por favor. ¿Cómo pueden ustedes apartarse de Egipto? Porque aunque Dios los había sacado de Egipto, Egipto seguía en ellos. Y Dios tenía que ¿qué? Sacarle a Egipto de adentro. ¿Cómo lo quería hacer Dios? Éxodo 15:26. No, yo soy el Señor su Dios. Si escuchan mi voz y hacen lo que yo considero justo, y si cumplen mis leyes y mis mandamientos, no traeré sobre ustedes ninguna de las enfermedades que traje sobre los egipcios. Yo soy el Señor que les devuelvo ¿qué cosa? Que soy su sanador. El Señor quería ¿qué? Sanar al pueblo. Usted sabe que todas las enfermedades que se tienen hoy en día también se tenían en Egipto. Yo vi un doctor que hizo un desglose bíblicamente de la diabetes y la alta presión y todo lo que tenemos, los cánceres, todo lo que tenemos hoy en día lo tenía el pueblo de Dios en Egipto. ¿Por qué? Porque ¿qué estaban comiendo? La comida de Egipto. Éxodo 23:25. Mas al Señor vuestro Dios serviréis. Yo bendeciré a tu pan y tus aguas. Yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. ¿Cómo es que Dios quita las enfermedades de en medio de su pueblo? ¿Haciendo así, ¡pum!, para que se vayan? No. ¿Dándoles qué? Dándoles el menú divino para enseñarle a su pueblo qué hay que hacer. Las 8 leyes de la salud para que el pueblo pueda vivir ¿qué? Óptimo. Amén. Nosotros tratamos nuestros carros mejores que nosotros. ¿Usted lo sabe? Al carro usted lo lleva que le pongan el mejor aceite, que le pongan esto, que lo chequeen, que le hagan todo esto. Quizás todo, pero algunos yo sé que sí lo hacen. Pero ¿y este cuerpo que Dios nos dio? ¿Qué nos dio? Esta herramienta que nos dio para predicar el evangelio, ¿qué pasa con él? ¿Tan descuidados somos? ¿Sí o no? ¿Estoy hablando o no que estoy hablando lo que es algo que es bíblico? ¿Están conmigo? Pero quiero decirle algo. No estoy hablando solamente de la comida, porque el diablo no solamente nos contamina por medio de la comida, porque hay algo que se llama las avenidas del alma, que además de la boca son ¿qué cosa? Así que si queremos profundizar un poco más en lo que está enseñándonos Dios sobre Babilonia, que tenemos que salir de ella, primero nos dio la primera enseñanza, es que dejemos de comer, ayunen, en otras palabras, dejen de comer la comida de Babilonia. Pero Dios nos está tratando de dar una enseñanza más profunda sobre Babilonia y empieza con la comida. Es el primer paso que Dios quiere para la renovación total. Pero hay otras cosas que Dios quiere enseñarnos. Hay otras cosas que quiere. Miren aquí, porque no solamente es el ayuno físico, sino también es el ayuno mental, espiritual. La palabra ayuno en griego es la palabra nestis y en hebreo snum. ¿Y saben lo que significa la palabra ayuno? Cubrir, poner encima. Así que si hablamos de ayuno de comida, ¿qué estamos poniendo? ¿Qué estamos cubriendo?
la boca. ¿Están conmigo? Así que podemos hablar del ayuno de comida, de tapar la boca para no comer cosas que no deberíamos estar comiendo, pero también nos está hablando de tapar ¿qué? Porque está el alimento físico y está el alimento. El diablo te quiere agarrar por cualquiera de las dos, y si puede por las dos, mejor. Y nosotros le estamos entregando las avenidas del alma. Mira lo que dice en 1 Corintios capítulo 6, versículo 18 al 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro? Porque comprados sois por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro ¿qué? Espíritu, los cuales son de Dios. Dice: tu cuerpo no te pertenece. Si usted se llama hijo o hija de Dios, este cuerpo no es suyo. Este cuerpo le pertenece ahora ¿a quién? A Dios. Dios dijo: yo te compré con sangre, con la sangre de mi hijo. Tu cuerpo y tu espíritu, que es tu mente, me pertenecen a mí ahora. Ahora yo lo voy a utilizar para mi gloria. Ahora yo voy a utilizarte tanto mentalmente, físicamente y espiritualmente para darme a conocer al mundo, para que conozcan quién yo soy, para que vean mi gloria por medio de tu testimonio. Le pertenecemos ahora a Dios. Ahora, familia, ¿con qué adoramos a Dios? Le hago una pregunta. ¿Con qué adoramos a Dios? Si a mí me pican una pierna, ¿puedo adorar a Dios? Si me pican la otra pierna, ¿puedo adorar a Dios? Si me pican los brazos, ¿puedo adorar a Dios? Si me pican las orejas, ¿puedo adorar a Dios? Si me pican la lengua, ¿puedo adorar a Dios? Sí. ¿Por qué? Porque la adoración no está dependiendo de nada físico, sino la adoración ocurre ¿en dónde? En la mente. La palabra adoración en griego es la palabra proskuneo, y la palabra proskuneo no significa brincar y saltar y darle. Eso no es adoración. La palabra adoración, ¿sabe lo que significa en griego? Significa ponerse de rodillas y pegar la frente en el suelo, en el piso, que es una señal de ¿qué? De afligir el alma. La adoración ocurre ¿en dónde? Ahora, si la comida contamina mi cuerpo y envenena mi mente, significa que si yo estoy comiendo las cosas equivocadas, ¿será que estoy adorando a Dios de manera equivocada? ¿Será que mi adoración a Dios está distorsionada? ¿Por qué? Porque estoy contaminando esto. Y si yo adoro a Dios con esto, significa que puede ser que yo crea que estoy bien y verdaderamente estoy ¿cómo? Mal. ¿Estoy hablando cosas que no son? Proverbios 23:7. Porque cuál es su corazón, porque cuál es su pensamiento, en su corazón tal es. La psicología dice que usted es lo que usted contempla. Familia, ¿será que estamos haciendo y viendo cosas que no deberíamos ver? Dios nos dio un cuerpo al igual que Adán para darle gloria al Señor, para que por medio de él pudiéramos contemplar la gloria de Dios, que nuestros pensamientos fueran puros y nobles, que fueran acciones buenas. Pero será, familia, que por medio de las cosas que estamos viendo, no solamente comiendo, viendo, estamos nosotros degradando este cuerpo que Dios nos dio. Estamos quizás no cumpliendo el propósito de él. ¿Por qué? Por las cosas que estamos comiendo y que estamos viendo. Vayan conmigo a Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11. Te conviertes en lo que tú contemplas. ¿Te conviertes en qué? En lo que tú contemplas. Lucas capítulo 11. Versículo 33. Nadie pone en oculto la luz encendida, ni debajo del almud, sino en el candelero, para que los que entren vean la luz. Versículo 34. La lámpara del cuerpo es, cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en. Le hago una pregunta, ¿está hablando Dios literalmente de mi ojo? ¿Mi ojo cuando ve algo se pone malo y se pone en rebeldía y tengo que pelear con mi ojo? ¿De qué está hablando? ¿Por qué? ¿Por dónde entra? Por aquí, por aquí. Sigue diciendo.
Mira pues, no suceda que la luz que en ti hay sea tinieblas. Así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso, como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. ¿Qué es lo que está diciendo Dios ahí? Que lo que tú estés contemplando y lo que tú estés viendo, en eso te vas a convertir. Romanos 12, 1, 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentáis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro ¿qué? Familia, todo este cuerpo y esta mente le pertenecen a Dios. Y Dios dice que con eso nosotros le presentamos un ¿qué? Un culto, una adoración racional. ¿Dónde ocurren las cosas racionales? ¿En dónde? En el cerebro. Dice aquí, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así, escúcheme bien, si permitimos que Dios haga una transformación, una renovación de nuestra mente, entonces podremos comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Lo que significa que si no le permitimos hacer eso, no vamos a conocer la voluntad de Dios. Ahora entienden por qué Dios nos pide que cuidemos nuestra alimentación, que Dios nos pide que cuidemos y velemos lo que estamos viendo. ¿Por qué, familia? Mire lo que dice aquí, Camino a Cristo. Si somos de Cristo, nuestros pensamientos están con Él y nuestros más gratos pensamientos son para Él. Todo lo que tenemos y somos lo hemos consagrado a Él. Deseamos vehementemente ser semejantes a Él, tener su espíritu y hacer su voluntad. ¿Y qué? Agradarle en todo. Pero eso sí que, si te estás llenando de Cristo, si estás contemplando su gloria, si estás pasando tiempo con Él, si estás estudiando tu Biblia, si estás orando, eres lo que contemplas. ¿Y qué pasa hoy en día? ¿Qué es lo que estamos metiendo en nuestro cerebro, familia? ¿Qué es lo que estamos metiendo en el cerebro de nuestros hijos y de nuestras hijas? ¿Qué es lo que estamos viendo? Ahora no estoy hablando del ayuno de la boca, ahora estoy hablando del ayuno de ¿qué? De los ojos. ¿Será que Dios nos está pidiendo que ayunemos también de las cosas que estamos viendo en la televisión? ¿De las películas que estamos viendo? Le voy a ser sincero. ¿Por qué? Porque yo quiero que nos salvemos. Yo quiero que se salven. Yo me quiero salvar. Y al igual que yo tengo que cambiar las cosas que entran por aquí, que no me hagan daño, también tengo que velar esto, porque esto también afecta y corrompe esto. ¿Y qué estamos viendo, familia? Como nos encanta. No vamos al cine, aunque hoy en día tampoco eso es común, ¿verdad? Pero nos pasamos viendo y comiendo las películas de Babilonia, ¿sí o no? ¿Qué es lo que vende Hollywood? Dígame, ¿qué vende Hollywood? Violencia, sexo, sensualidad, sexualidad, venganza. Todo eso es lo que vende, ¿sí o no? Las televisiones, los programas, adulterio, las novelas, esos son venenos, familia. Todo eso es veneno, nos está corrompiendo el cerebro. Y usted dirá, ay, pero yo veo todas estas películas de violencia y yo nunca he matado a nadie. Quizás no lo has matado literalmente, pero en tu corazón. ¿Me están siguiendo? ¿Qué enseñan las películas? El diablo utiliza a Hollywood para envenenar a nuestros hijos y a nosotros mismos. Para enseñarnos a qué. ¿Y sabe lo que hace el diablo? Él mezcla la verdad con la mentira. ¿Lo han visto? Por ejemplo, cuando yo estaba en el mundo, mi película favorita era Braveheart. ¿Saben de Braveheart? Peliculazo en contextos mundanos. Y cuando tú miras Braveheart, ¿cuál era Braveheart? Era que habían matado a su familia y él por amor se iba a vengar, iba a acabar con los malos. Igual la película Gladiator, película grandemente famosa. Y cuando vienes a ver, ¿qué te está enseñando? La venganza. La Biblia dice que nosotros tenemos que buscar la venganza. La Biblia dice que la venganza es de Dios. La Biblia dice, ama a tus enemigos. Pero nosotros nos estamos llenando ¿de qué? Entonces nos preguntamos por qué nos comportamos como nos comportamos. ¿Por qué vivimos en un mundo tan sexual? Tanta perversión sexual. Porque ¿qué es lo que estamos viendo todo el tiempo? Hasta para venderte unos nachos te ponen una mujer semidesnuda. Para todo. Y nosotros, que se supone que seamos los baluartes, se supone que estemos levantando bandera, estamos comiéndonos y envenenando a nuestros hijos con todas estas cosas también. Estoy hablando verdad o mentira. Dios quiere una purificación. Dios necesita una limpieza física, mental, espiritual para poder
enseñarnos cuál es el propósito por el cual Él te trajo a este mundo. Pero nos estamos llenando de Babilonia y nuestros hijos también. Usted sabe que ahora Disney meten personajes homosexuales dentro de sus muñequitos. Quizá usted no lo sabe porque no los ve, pero tus hijos lo están viendo. Y todos los muñequitos, ahí es donde el diablo adoctrina a todo el mundo. Lo que yo le llamo la sinagoga de Satanás. La televisión. Ahora, hay cosas buenas en la televisión, no me malentiendan, pero la mayoría de las cosas son pura basura. Hay que ser muy selectivo con las cosas que veamos. ¿Me estoy dando a entender? Mira lo que dice aquí. Y los pueblos serán calcinados como espinos cortados que se quemados en el fuego. Aterrados están los pecadores en Sión. El temblor se ha apoderado de ellos, de los impíos. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? ¿Quién podrá vivir y morar en la presencia de Dios eterna y pura? El que anda en justicia y habla con sinceridad. El que rehúsa la ganancia injusta y se sacude las manos para que no retenga soborno. El que se tapa los oídos para no oír de derramamiento de sangre y cierra los ojos para no ver. Como nos encantan las películas de acción. ¿Sabes cómo se llaman las películas de acción? Son películas de violencia. ¿Y qué? Envenenando el cerebro. Con esto es que adoramos a Dios. Si usted lo está envenenando, usted va a tener un problema serio en su adoración a Dios. Porque usted no va a poder ver el camino, porque está como nublado y pervertido por toda la comida y la alimentación de Babilonia. ¿Están conmigo, sí o no? ¿Es fuerte esto, sí o no? Es duro. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer entonces? Pues mire qué sencillo. Filipenses 4, 7 y 9. Este es el principio, el fundamento para todo lo que debemos estar viendo. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay alguna virtud, si hay algo digno de alabanza, ¿en eso qué? En eso pensar, en eso pon tus ojos. Si no cae dentro de esa categoría, si no le da gloria a Dios, no lo veas. Un principio bien sencillo es que si un niño no lo puede ver, usted no lo debería estar viendo. Pero ¿qué pasa? A nosotros nos choca esto porque nosotros estamos tan acostumbrados al mundo. El mundo nos ha anestesiado. Y Dios quiere ¿qué? Un pueblo puro, limpio, santo, familia. Tenemos que apagar ese televisor y ver menos televisión y pasar más tiempo en la palabra de Dios. Con nosotros, con nuestras familias, con nuestros hijos, porque si no, familia se los va a llevar. Lucas 21, 34 al 36. Esto está hablando el contexto de Mateo 24. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y comiendo y bebiendo, y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Velad pues en todo tiempo ¿qué? Orando, que seas tenido por digno de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Familia, ¿cuál es el mensaje que nos está dando Cristo en Mateo capítulo 24? Que tenemos que ya apartarnos de las cosas del mundo, empezando por la alimentación. ¿Es difícil? Pregunta, ¿es difícil? Sumamente difícil. Yo no me paro aquí pensando que yo soy perfecto absolutamente todo, que yo no entro en mi boca nada malo, ni que a veces tiro un ojo en cosas que no. Yo lo sé. Pero estoy consciente de eso. Y le pido, Señor, ayúdame. Y poco a poco he visto la victoria en mi vida. Poco a poco, todavía tengo mis debilidades, todavía flaqueo en algunos lados. Soy el primero en admitirlo, que sí. Pero mi anhelo y mi deseo es ser puro. Mi anhelo y mi deseo es que no me pase esto. Y por eso yo le digo al Señor, Señor, ayúdame a dejar de comer la comida de Babilonia. Ayúdame a dejar de ver la televisión de Babilonia, las modas de Babilonia. Ayúdame a no ser como la esposa de Lot, que ella salió de Sodoma y Gomorra, pero Sodoma y Gomorra todavía vivían dentro de ella. Último versículo de la noche, Santiago capítulo 4. Vayan conmigo, por favor. ¿Qué debemos hacer? Santiago capítulo 4. Yo les envié a ustedes hoy el plan de oración y estudio. ¿Cuántos dicen amén?
Si usted no lo ha recibido porque no me ha dado su correo electrónico, démelo, porque hemos estado desglosando esta noche qué es lo que pasa en la Odisea y cómo debemos salir de la Odisea. Y ya sabemos que la oración, el estudio de la palabra, en esta noche les puse otra cosa en la bandeja de cómo salir de la Odisea, y es que tenemos que cambiar nuestra alimentación. Tenemos que dejar de contaminar nuestros cerebros con la comida de Babilonia y con los entretenimientos de Babilonia. No escuché un amén. Santiago capítulo 4. Santiago capítulo 4, versículo 4. ¿Están ahí? Santiago 4:4 dice: oh almas adúlteras, ¿no sabes que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de... Brinquemos al versículo 6. Pero Él da mayor gracia, por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Qué tenemos que hacer? Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Usted quiere que el diablo huya de ti? Sométete. Cuando te sometas a Dios, Dios te va a dar el poder del Espíritu Santo, y cuando venga la tentación, vas a poder resistir la tentación. Y entonces, ¿qué hace el diablo contigo cuando tú lo haces? Huye. No puede contigo porque no tiene nada que hacer contigo, porque tú estás en victoria. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo purificad vuestros ¿qué? Nuestros corazones, nuestras mentes, tanto por lo que comemos como lo que estamos viendo. Afligíos y lamentad y llorad. Afligir el alma, familia. Vuestras risas se convierten en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. ¿Qué tenemos que hacer, familia? Somos el pueblo con el mensaje final. Somos el pueblo con el mensaje del juicio. Somos el pueblo con el evangelio eterno. Entonces nosotros tenemos que estarle dando testimonio a ellos. Tenemos que afligir el alma individualmente como pueblo. Hay que empezar, aparte de estudiar la Biblia, aparte de orar, encima del plan de oración y estudio, le envié los 5 libros del conflicto, del gran conflicto. Le envié el camino a Cristo, porque me di cuenta que la mayoría de ustedes, la gran mayoría, no ha leído el camino a Cristo. Se los envié. Familia, usted no va a tener excusa cuando terminemos con este seminario de cómo usted salir de ese estado de tibieza, de cómo consagrar su vida, porque se lo estamos poniendo en bandeja de plata. ¿Por qué? Porque Dios quiere utilizarte. Esto no es show. Dios quiere usarte para su gloria, para que otras personas puedan venir a conocerlo a Él, que vean su gloria por medio de ti. Pero tenemos que apartarnos de las cosas ya. Tenemos que ir limpiando, porque familia, estamos en esos tiempos. Y termino con esta noche. ¿En qué grupo tú vas a pertenecer? ¿En los que estaban comiendo y bebiendo, que no querían escuchar la amonestación, que no querían escuchar la advertencia, que no querían escuchar al profeta, y que querían vivir como ustedes querían ser parte del pueblo de Dios y llamarse hijos de Dios, pero querían vivir como ustedes querían vivir? Usted está en toda su libertad de tomar esa decisión. O usted puede decir: yo no quiero caer en ese engaño. Yo quiero estar despierto. Yo quiero estar con la mente cuerda, limpia, sana, para poder percibir la voluntad de Dios y empezar a hacer la obra que Él tiene que hacer con nosotros. Primero, sacando el pecado de nuestras vidas, y segundo, cumpliendo el propósito por el cual tiene por ti. Pregunto en esta noche: ¿quién quiere montarse en el arca? ¿Quién quiere encontrarse en ese día dentro del arca? Pues si ese es su deseo, acompáñame, que me voy de rodillas. Padre Santo, te damos gracias por este mensaje de Mateo capítulo 24, en donde se nos enseña la condición de la iglesia en el tiempo del fin. Una iglesia que está comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento. Pero tú nos has dado este mensaje de Mateo 24 para que no caigamos en ese engaño. Que empecemos a ayunar, Padre. Que empecemos a tapar la boca de aquellas cosas que no deberíamos estar comiendo, que estamos muy conscientes de eso, pero somos muy tercos a veces. Somos muy duros porque nos gusta, la carne le gusta eso. Pero solamente tu Santo Espíritu puede ayudarnos para que podamos sacar la comida de Babilonia de nuestras vidas,
para que podamos tener la mente clara, para luego entonces tener una relación más cercana contigo, para percibir tu voluntad, para saber cuál es la obra que tenemos que hacer en estos días. Padre, no estamos en Babilonia, pero hay muchos de Babilonia aquí adentro. Hay muchos en la Odisea, hay muchos tibios, hay muchos comiendo y bebiendo. Ayúdanos a salir de ese estado. Ayúdanos a abrir los ojos, Padre. Esto de la comida no es fácil, pero todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Ayúdanos a limpiar y purificarnos, a afligir el alma cada día, a buscar tu santidad. Gracias por escucharnos, Padre. Que mañana podamos regresar para seguir con ese mensaje de Mateo 24 y seguir con cada paso, cada noche estamos tocando cómo podemos apartarnos más del mundo y acercarnos más a ti. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor lo bendiga.